tenemos nieve. Batalla estándar. Aquí os traigo un gameplay con el IS-6. Y nos han tocado el 50-120, el Type 4 Heavy, 120-50, objetos 704 como rivales más fuertes. Un S-75, un Conqueror, T-30, un T-95, dos Tiger 2 en nuestro bando. Va la cosa bien. Teniendo un T-29 que incomprensiblemente pega un tiro. Será para que nos pinten. Ya estamos pintados. Ahí está el ligero enemigo que ya nos ha pintado a todos. Y si no nos había pintado con el tiro del T-29, ya nos han visto a todos. Mientras que nos desplegamos, si os interesa ver un review del IS-6 en el canal de Artorius SVH, hay un replay y un review muy bueno que lo explica perfectamente cómo usarlo y cómo angularlo. Porque la verdad que el IS-6 es un tanque muy duro y rebotón. Este 34-2 ya se va a llevar la primera. Y el depósito dañado. El del Hammer ahí de ladito. Vamos a angularnos. Y ala, venga. 466 y munición. Y ahora pues me pongo recto para que me den mejor. Venga. 382. Uno menos. Han destruido uno de los nuestros. Nos han detectado. Le sacamos un rebotito al CDC. Ahí controlando al Tiger 2. No sea que nos meta una. Que está prácticamente enfrente nuestra. Ya el CDC ha caído. Queda el Indispense y el Tiger 2. Listos para disparar. Y en la cabeza para que no coge. El enemigo nos tiene en su visor. Disparo listo. Venga. Y otra de frente. Esa no ha entrado, ha rebotado. Pero ya el compañero nuestro le ha metido una de 720. Que ahí es nada. La verdad es que el ISU 152 es un buen tanque. Muy blandito. Le entra todo al 152, pero pega fuerte. La partida ya va 6-1. El compañero se queda ahí en la terracita. El Type 4 Heavy está ahí. Ahí me precipito y al cielo. Cargado y listo. Aquí se lo digo. Al ataque.
para que el compañero se vaya viniendo para acá. Pues total. Digo, bueno, llevo un 8, vamos a tirarnos a por el tipe. Ahí aparece un ojo. Y la artillería. A la artillería ya tal como se pinta, ya la han dado. Y aquí me tiro por el ojo, que la verdad que estos tanques japoneses no los conozco todavía. Y me tiro por él. Vamos por otro objetivo. Vehículo aliado derribado. Y aquí vais a ver lo que no se debe hacer. Acabamos. Aquí en vez de tirarme de frente a él, pues me equivoco. Objetivo liberado. Le intento ganar el lado, Una oruga perdida. pero me parte la oruga. Oruga arreglada. La reparo. Le tiro. Le rebota. Me hago un lío con él. Y el compañero viene a salvarme los muebles, porque si no me hubiera dado par pelo. Blanco adquirido. Nos han detectado. Y al tepe, pues otro tirito y munición. Vamos por otro objetivo. Y para el garaje. Pues aquí pues habéis visto lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por 79.000 de platita y 5.000 de experiencias con el Pordo. 2.580 y 48 de daño, 1.247 asistidas y 1.080 bloqueadas. 7 perforaciones. Hemos quedado primero. Y el compañero pues ahí, segundo. Gorsk nieve. Un nombrecito. Los enemigos, pues unos cuantos 9, 8 casi todas, MX50-120, Type 4, 23. El enemigo está Aquí a ver en una posición avanzada. para dónde nos movemos. Tomarla. Y para... Nos equivocamos y decimos que en camino. El equipo también se despliega bien. Vamos un poco solo, así que vamos a parar un poquito, vamos a mirar. Aquí el autoapuntado, pues autoapuntado es lo que tiene. Nos han detectado. Cargado y listo. El enemigo nos tiene en su visor. Aquí nos tienen bicheado. Blanco adquirido. Hay un Hammer. Se nos va. Objetivo fijado. Un Tiger de culito. Y venga, ala. Vamos al depósito. Y ardiendo. Listos para disparar. Que no se entera de que le están dando por detrás. Así que, ala. Para el garaje. Han destruido uno de los nuestros.
Y los vamos a intentar rodear. Han destruido uno de los nuestros. Otro que tampoco se entera que le dan por detrás. Han destruido uno de los nuestros. Cargado. Listos para disparar. Y venga, al Hammer. Nos ponemos a cubierto. El enemigo nos Ahí no estoy bien, tenía que estar más angulado. les hemos dado bien. Pero bueno, Han destruido uno de los nuestros. aquí viene un KV2. Destruido uno de los nuestros. Y hay que tener cuidado con eso, porque si nos metemos por medio, le hacemos un favorazo al enemigo. Vamos a pedir un poquito de ayuda, que aquí hay bastante gente. El Panzer se tira ahí a lo loco. Y Nos está mirando. me da igual, le voy a tirar al Panzer. Enemigo destruido. Aquí estamos angulados, nos está rebotando todo. Aquí sale a lo loco. Ha caído otro más. Y para garaje. Otro rebotito. Oruga funcionando. En marcha. El enemigo nos tiene en su flor. Y venga. Y el KV2 lo adorna también. Está ahí craqueado. Cargado y listo. Esa rebota porque estaba mal tirada. Y eso que me he tomado el tiempo del mundo para apuntar. Han destruido uno de los nuestros. La partida 10-8. 11-8. Oruga reparada. No va demasiado mal. Nos han detectado. Céntrate en esta área. A la cabeza no. Ahí sí. Otro malo para el bote. Y otro que se va para el garaje. Listos para disparar. El enemigo nos está mirando. Penetración. Y este que pasaba por donde no tenía que pasar, se lleva otra. Pues nos vamos para él. Que total. Cargado y listo. Objetivo liberado. Ala. Ya solo queda un cazacarro. Y me manda para allá el equipo. Pues vamos para allá. Mira, ahí está. El E25. Eso corre como una gacela. A ver si somos capaces de darle. Que va a ser difícil. Estamos capturando la base enemiga. Imposible. Pero vamos. No ha ido muy lejos. Y se acabó la partidita. Una partida bastante maja. Con 160.000 de plata. Y 6.714 de experiencia con el por 2. 4.228 de daño. 911 asistido. Y 1.630 bloqueados. Y hemos quedado primerito. Pues perfecto. Bueno, pues esto es todo. Y hasta la próxima.